Chicos, ¿pueden enviar lo que llevan, por favor? Ok, chicos, entonces voy a checar. La persona que envió la foto tiene que revisar quién es f de x más h, ¿eh? Porque hay problemas todavía, tienen problemas para saber leer la función. ¿Ok? Chicos, ¿sí o no? Chicos, ¿o quieren que comparta? Sí, profe. ¿Eh? Bueno, Sí. la persona que envió quiere que comparta. Realmente no me dicen si sí o no. Mi compañero le dice que sí, pero lo mandó en el chat del grupo. Ah, ok. Ok, entonces, déjenme. Me estoy refiriendo a, este, pues, el siguiente paso aquí. ¿Quién es f de x más h si f de x es 1 sobre x? Ajá. O sea, hay que saber quién es f de x más h, ¿no? Con esta función, ¿no? ¿De acuerdo? Hola. Sí, profe. Sí. Entonces, chequen eso, pues. Ah, me estoy empezando mal. Ok.
A ver, chicos. Les voy a mandar una foto, pero recuerden que ustedes lo tienen que aprender a hacer. Se están tardando mucho para resolverlo. No entiendo por qué se están tardando mucho. Si dice que están entendiendo todo, entonces ahí no entiendo. Ujú. Chicos, entonces ahorita voy a compartir. profe. Bueno, aquí todavía faltan algunos. Voy a compartir esta foto. Ajá. Ahí. Entonces, chicos, aquí está la definición. Ujú. Y después se pone quién es f de x más h. Si la función f de x es 1 sobre x, pues claro que es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Menos f de x. Aquí está. ¿De acuerdo? Este igual, acá sigue. Entonces se hace la suma de estas dos fracciones, que aquí está. Y luego se introduce el menos en cada uno de los términos. Queda esta expresión. Claro, aquí un error de dedo, que es cuando h tiende a 0, ¿no? Y después, simplificado, pues queda esta expresión de aquí. ¿Ok? Y ya cuando calculan, bueno, aquí aplican extremo por extremo, medio por medio. Y entonces, ¿qué cosa les queda? Pues les queda. O sea, simplifican, y acá está simplificado. Y ya les queda aquí esta expresión. Cuando h tiende a 0. Ya al calcular el límite, chicos, queda esta expresión. Esta expresión que es negativa, ¿no? Aquí, por aquí queda el menos. ¿Ok? Es menos 1 entre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Chicos, ¿sí? Entonces, chicos, esa es la f' de x. Es menos 1 entre x al cuadrado. Y ya lo demás nada más es escribir quién. Pues f' evaluado en quién. Chicos. F' evaluado en quién. En el 1, ¿no? F' evaluado en 1. Y de ahí hay que escribir la ecuación de la recta tangente y después la ecuación de la recta normal. ¿Ok? Entonces f' va a estar evaluado en quién. En el 1, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué les va a quedar quién? Pues f' de menos 1 es que 1 entre menos 1. Y digo, aquí sería, en lugar de, o sea, aquí hay que poner, en lugar del x voy a poner 1, ¿no? Entonces me queda menos 1. ¿De acuerdo? Chicos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya queda la expresión de la ecuación de la recta tangente, ¿no? La ecuación de la recta normal. Ajá. Sí, hay que practicar mucho los límites, chicos, porque ahí es donde está el problema, según veo. Ajá. Sí, es un cálculo de un límite. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Entonces, en realidad, pues es o sea, f' quedó ¿quién? F' de x quedó menos 1
entre x al cuadrado. Entonces, f' de 1, pues eso, ¿cuánto queda? Pues menos 1 entre 1 al cuadrado, que eso queda pues, menos 1. Ya con estos elementos ya pueden encontrar, ¿qué? Pueden encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal en el punto 1, f de 1. ¿De acuerdo, chicos? Chicos. Sí, profesor. Entonces hay que practicar, chicos, la parte de los límites, ¿eh? Y hay que, les digo, no se deben de perder con eso de las evaluaciones. Ajá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profesor. Entonces nos vamos ahorita con la parte que sigue. Bueno, aquí de hecho dejé unos espacios, porque bueno, que yo pensé que se los había enviado. Dejé unos espacios para seguir poniendo más, bueno, más ejemplos, ¿no? Aquí. Y así como esto hay que seguir haciéndolo, ¿no? O sea, con esa idea, pues, de poner más, pero hay que resolverlos, aunque sea 10. Bueno, podríamos poner más de 10, pero con 10 yo creo que es suficiente para practicar. Ok, chicos. Entonces, siguen estos dos resultados. Este teorema habla de si la función es diferenciable en un punto, entonces la función es continua en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver qué pasa. Al revés, vamos a ver qué pasa si damos una función que sea continua y hay que ver si es diferenciable, ¿no? Y con eso estaríamos viendo quién es más débil o fuerte, ¿no? Si f es diferenciable o f continua. ¿Ok? Bueno, entonces para eso vamos a utilizar una foto. A ver, déjenme ver dónde la puse. Ay, a ver, ¿dónde está la foto? Entonces, ustedes son el 104, ¿verdad? Sí, profe. Esa es esa, y déjenme, ¿dónde está la otra? 1. Ahí está. Bueno, vámonos pues con la foto 1 que les envié. Aquí está. Entonces vamos a pensar, chicos, en la función que se llama el valor absoluto, que aquí le puse, bueno, aquí está su gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de la función valor absoluto, que aquí está subrayado con una flecha. No sé si se alcanza a ver, es esta, pues. ¿Ok? Y se calcula f' de x, chicos. Entonces se calcula con el límite. Bueno, esta es la definición de f'. Y lo que vamos a ver es que f' evalúa, o sea, la derivada de f en el 0 no existe. Entonces se pone la definición y se utiliza como f de x, esto es f de x, ¿no? Esto es f de x. Entonces, f de ¿qué? F de 0 más h, que es el valor absoluto de x, ¿no? Menos f de 0, que es valor absoluto de 0, que es 0. Dividido entre h, el límite cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto finalmente nos queda este límite.
y ese límite no existe. Ajá. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio por ahí? ¿Verdad? No me acuerdo cuándo fue, pero sí lo hicimos. Uno que decía que x entre el valor absoluto de x, que el límite cuando x tendía a 0, ¿sí se acuerdan? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este límite no existía. Entonces, no existe. Entonces, este que queremos practicar, calcular, tampoco existe. Ajá. O sea, ¿por qué no existe? Porque los límites laterales, límite lateral izquierdo es diferente al límite lateral derecho. Ajá. El límite lateral izquierdo da -1 y el límite lateral derecho da 1. Entonces, sí existen, pero no son iguales, entonces el límite no existe. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Yo no. Bueno, entonces por esa razón, esa función que se llama valor absoluto de x no existe en el 0. En este pico, pues, en este pico no existe. En todos los demás sí, pero en el pico no. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Entonces nos vamos a la siguiente foto. La siguiente foto es de... a ver, ¿dónde estaba? Bueno, la siguiente foto tiene que ver con ver si la función es continua, porque son las dos que se están hablando, ¿no? Entonces, la función es... Ay, déjenme ver si la puedo bajar. Esperemos que sí. Así se puede. Entonces, f de x es valor absoluto de x. Dice que es continua. ¿Y por qué es continua, chicos? Bueno, pues el dominio de la función valor absoluto son todos los reales. Entonces, el inciso i es que el 0, que es el x0, pertenece a los reales. Aquí está. El segundo, que existe el límite. El valor absoluto de... El límite del valor absoluto cuando x tiende a 0, existen los dos límites, el lateral izquierdo y el lateral derecho. Ambos valen 0. Ajá. Y después, ¿qué más, chicos? Entonces, la tercera es que si el límite existe, cuando x tiende a 0, que en este caso da 0, eso coincide con ¿quién? Con f evaluado en 0. Entonces, cumplen las tres condiciones, entonces la función es continua. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ese resultado que está aquí, este resultado se cumple de ida, pero de regreso ya no. Ahorita pusimos el contraejemplo del valor absoluto. ¿De acuerdo? Sí, Chicos, profe. ¿sí? Sí, Bueno, profe. el último, antes de empezar con las reglas, es el relacionado al intervalo. Entonces, si f es diferenciable sobre un intervalo, entonces eso va a suceder si es diferenciable en cada punto del intervalo. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, del resultado, si f es diferenciable en x, entonces f es continua en x, entonces se desprende, ¿qué cosa, chicos? ¿Qué se desprende? Que f diferenciable es más fuerte que f continua en punto. Ajá. O sea, si f es diferenciable en x, entonces aseguramos que la función es continua. Pero si f es continua en un punto, eso no quiere decir que la función sea diferenciable en dicho punto. ¿De acuerdo? Y el contraejemplo ese es el del valor absoluto. De hecho, en general, chicos, en general, lo que está diciendo aquí es que todas las funciones que tengan pico son contraejemplos del regreso de este teorema. Ajá. Porque va a suceder que van a ser continuas, pero no van a ser diferenciables. Ajá. Entonces, sí se acuerdan que el valor absoluto de x, ya sabemos que es una b, ¿no? Aquí, ya sabemos esto. ¿Sí? El detalle aquí, chicos, es que tiene un pico. Ajá. En el 0, esta función tiene un pico. Aquí. Entonces, no, o sea, para que sea diferenciable, chicos, debe de existir
una y solo una recta tangente a la curva en ese punto, pero aquí no existe una, sino ¿cuántas existen, chicos? Chicos, ¿cuántas existen? ¿Sí me pueden decir? Como profe, es que mi audio se corta. Ajá, sí. ¿Cuántas rectas tangentes pasan por el cero? 2. No. ¿Pasan cuántas? 1. Pasan una cantidad que infinita, chicos. No es única. Si existiera, quiere decir que nada más debe de haber una. Pero aquí va a existir que una cantidad grande de rectas tangentes. Por esa razón, ¿Son las respuestas infinitas? entonces, por esa razón, la función no es diferenciable. ¿Por qué? Porque no es única la recta tangente. Existen una cantidad grande de rectas tangentes que pasan por ese punto. ¿Ok? Aquí lo estoy poniendo así. Ajá. O sea, aquí como que es o sea, todo lo que sean picos, ahí va a haber problemas, chicos. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, pueden tomarle una foto, pues, para decir que todas las funciones, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que todas las funciones que tengan pico van a ser contraejemplo del regreso de este teorema. Nada más. Ujú. Si tiene un pico, ya estuvo que por ahí van a pasar una cantidad infinita de ¿qué? De rectas tangentes a la curva en ese punto. Pero como es un pico, entonces no va a ser diferenciable. Eso es lo que están diciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Chicos, Sí, profe. bueno. Entonces, nos vamos entonces, ahora sí, con las reglas de la derivada. Y van a decir, ¿y eso por qué? Bueno, ¿están de acuerdo que estar derivando funciones y estar utilizando la definición es un poco engorroso? ¿Ah? Sobre todo si son funciones muy feas o muy raras. Ajá. Entonces, ¿sí? Chicos. Sí, Entonces, profe. o sea, estar utilizando la definición es muy tedioso, pues, y pues, tardarías más. Entonces, se inventaron las famosas reglas de la derivada, o reglas de derivación. Ajá. Que esas son las que se van a usar en lugar de la definición de la derivada, a menos que te pida explícitamente que lo hagas con la definición, pues con la definición tendrá que ser, así como dice aquí. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, esto nos va a ayudar más adelante, obviamente, esas famosas reglas. Entonces, algunas reglas, nosotros las vamos a comprobar, algunas van a quedar de tarea y algunas la vamos a tomar como acto de fe. ¿De acuerdo? Bueno, Profe, entonces vamos con la regla 1. ¿Qué pasó? una pregunta, ¿ese documento también nos lo puede pasar por el grupo? Sí, de hecho, ya les mandé, ahorita, déjenme ver a quién fue que se lo envié, porque yo me acuerdo que lo envié y no me acuerdo hasta qué parte, hasta qué parte envié. Déjenme buscarlo ahorita de una vez, ¿no? Porque si no, déjenme buscarlo a quién se lo envié, porque ya estuve revisando y creo que a ustedes no. Sí, profe, por favor. Entonces déjenme ver. A ver. ¿A quién fue que se los envié? Pero lo malo es que, aquí está ya. Déjenme ver si por aquí lo puedo enviar. 1CB4. Déjame ver si puede, porque luego no quiere. Si se lo envío a dos al mismo tiempo, no me deja. Ya, profe, creo que ya llegó.
Ya llegó, ¿ah? Sí, ya. Entonces, aquí me parece que está esa primera parte. No está todo, pero está la primera parte. Ajá. Bueno, chicos, entonces seguimos. Ajá. Entonces, si la función es constante, o sea, igual acá, pues, f de x igual acá con cada una constante, entonces su derivada vale 0. F' vale 0. Y entonces hacemos la comprobación. Entonces, f' de x, aquí está su definición, chicos. Esta es su definición. Y f de x más h, ¿cuánto vale, chicos? Si la función es f de x igual acá, ¿cuánto vale? ¿Cero? No. A ver. Vamos a ponerlo más sencillo. A ver. Si f de x vale, ¿qué te gusta? 1. ¿Cuánto es f de 1.000.000? ¿Cuánto es? Ajá. ¿Cuánto es? Hola. Si f de x es 1, y ¿cuánto vale f de 1.000.000? Hola. ¿1.000.000? A ver, ¿quién puede contestar esa pregunta? Chicos, pero que la conteste bien, obviamente, ¿no? ¿Qué significa la palabra constante? ¿Qué significa? Es 0, profe. Tampoco. Díganme, ¿qué significa que sea constante? Que no cambia. Que no va a cambiar el valor. Exactamente, Cambia. que no cambia. Por eso dice aquí K constante. Le puse 1. F de lo que tú quieras va a valer 1. Entonces aquí vale 1. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Entonces, si no tiene cambio, pues obviamente que su derivada va a valer 0. Pero hay que comprobarlo. Ajá. Entonces, chicos, entonces, f de x más h, ¿cuánto vale? Si f de x es k, ¿cuánto vale? Pues k. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, k menos k es 0, entonces el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h, pues es 0. Y ya estuvo, ¿no? Su derivada vale 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, regla número 2. Si f de x es x, dice que su derivada vale 1. Entonces se comprueba, chicos, f' de x, se pone otra vez la definición y otra vez. ¿Quién es f de x más h cuando f de x es x? Chicos, ¿quién es f de x más h? Hola. X. X. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí está la función f de x. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cuánto será f de qué será? De un triangulito. ¿Cuánto será? F de un triangulito, ¿quién es? De acuerdo a esta definición. ¿Cuánto es? ¿El triángulo? Es el triángulo. Pues esta es la famosa función identidad. Entonces, si me dicen quién es f de x más h, pues ¿quién va a ser? Chicos, el triangulito es x más h, ¿no? X más H. X más H. Va a ser x más h. Y ya se acaba, ¿no? Por esa razón quedó x más h. Simplificando y calculando el límite, chicos, es el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, es el límite cuando h tiende a 0 de 1. O sea que eso da 1, chicos. Ahí está, vale 1. Y ya quedó la regla 2. Perdón, la regla 2. ¿Ok?
Ok, chicos, entonces va la regla número 3. La regla número 3 que dice, si tenemos dos funciones, u igual a u que depende de x y v, que es una función de x, ambas son funciones, entonces la suma es derivable, es una función derivable. Y está dada como que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿De acuerdo? Chicos. ¿De Sí, acuerdo? profe. Sí, profe. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Comprobación. Entonces, f' de x, otra vez volvemos a poner la definición. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos, chicos? Entonces, son dos funciones, la u y la v. Entonces, f se llama u más v, ¿no? Se la aplicamos ¿a quién? A x más h. ¿De acuerdo? Sí, Chicos, profe. estamos diciendo que f Sí. en realidad se cambió por quién ahora? Por u más v. ¿Ah? Si le ponemos a este aplicado a x más h, pues esto también, ¿no? Y por lo que ya vimos de funciones, entonces u más v aplicado a x más h, ¿ah? Se va a escribir de esta forma. U aplicado a x más h más v aplicado a x más h. Y este pues es u aplicado a x, sea, con menos, ¿no? Anterior, menos u aplicado a x menos v aplicado a x. ¿Ok? Y ya está. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos. Se va aplicando todo lo que ya vimos, obviamente. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Chicos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Juntamos todo lo que tenga u y todo lo que tenga v. Entonces ponemos u aplicado a x más h menos u de x, o sea, juntamos esta con esta. Y luego ponemos v con esta otra. Y luego, o sea, ponemos todo lo que es u y todo lo que es v. Entonces lo podemos escribir, este límite lo podemos escribir de esta forma. ¿Ah? Entonces, la primera es u' y la segunda es v'. Y ya tenemos que es la derivada de u con respecto de x más la derivada de v con respecto de x. Entonces, la derivada de una suma y la suma de las derivadas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿De acuerdo? Bueno, ahí llevamos la regla número 3. Ahora va la 4. Esa sí nada más la vamos a enunciar, porque es un poquito más larga. Ajá. Pero lo interesante de esta regla, chicos, es cómo nos va a servir bastante, pero bastante, bastante. ¿Ah? De hecho, esta regla, vamos a ponerla en verde, es la que se va a usar un poquito más para demostrar las otras reglas. Vamos a ponerla así. Ok. Déjenme grabarlo, porque si no se me olvida. Entonces, la derivada de la composición de funciones es lo que se llama la regla de la cadena, chicos. Ajá. Es la derivada de la composición de funciones. Ajá. A eso se le acostumbra a llamar regla de la cadena. Bueno, aquí no se nota que está encadenado, pero un momento más adelante vamos a fijar que efectivamente sí está encadenado. Ajá. ¿Sí? Porque se presenta de dos formas, ¿no? Ajá. Una utilizando la notación de Newton y otra es la notación de Leibniz. ¿Ok? Entonces, en una de las dos es donde se ve que está encadenado. Ah, de hecho, en cálculo vectorial se usa mucho, también en ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Nada más déjenme que se termine de grabar. Ojo. ¿Ok, chicos? Sí, Bueno, profe.
Entonces lo que dice pues es que si G es diferenciable en X y F es diferenciable en G de X, entonces la composición de G seguido de F es diferenciable en X. Y su derivada está dado de esta forma. Ajá. Dice que la derivada de la composición de G seguido de F aplicado a X es F' evaluado en G de X multiplicado por G' de X. ¿Chicos? ¿Sí? Entonces, estamos derivando, se está derivando ¿a qué? A la composición de funciones, chicos. Que ya también sabemos hacer composición de funciones. ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces como les dije, esta no va a ser enunciada y nos vamos a ir a donde se va a usar. Vamos a derivar, déjenme aquí, es la más grande. Se va a derivar con respecto de X al valor absoluto de X, chicos. Ajá, y aquí dice que da esto, ¿no? Aquí dice que da esto. Vamos a ver si es cierto. Ok, bueno, ya lo puse en otro color. Ok, entonces, se escribe la definición, chicos. Primero, se escribe la definición, ¿no? Que está aquí. Y después, ¿qué se hace? F de X más H, ¿quién es? O sea, F de X es el valor absoluto de X, ¿no? Entonces, por esa razón da que, o sea, esta definición se convierte en esta. El límite cuando H tiende a 0 de el valor absoluto de X más H menos valor absoluto de X, todo entre H. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se va a multiplicar por un 1. Ajá. ¿Y eso para qué? Para poder resolver ese límite. Se multiplica por un 1 y al multiplicar los numeradores de ambos, nos queda el límite cuando H tiende a 0 de ¿quién? En el numerador es ¿qué? Valor absoluto de X más H al cuadrado menos el valor absoluto de X al cuadrado. Aquí vamos a utilizar, chicos, lo que ya vimos al principio, que es la raíz de X al cuadrado es igual al valor absoluto de X. ¿De acuerdo? Si elevamos al cuadrado, pues claro que vamos a tener aquí X más H al cuadrado, ¿no? Y acá vamos a tener X al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Chicos. ¿Sí está bien o no? Esto que está aquí lo estamos utilizando, esto. Lo estamos utilizando aquí y acá para poder escribir esto que está acá. ¿De acuerdo? Chicos. Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Entonces, hacemos el desarrollo de ese binomio al cuadrado, ajá, que se convierte en esta parte que está aquí. Simplificando se convierte en esta expresión que está aquí. Nada más el numerador, porque todo lo demás es igual. ¿Y qué más, chicos? Se simplifica finalmente en esto. Y al calcular el límite, nos queda esto. Ajá. La derivada con respecto de X del valor absoluto nos queda que es X entre su valor absoluto. ¿De acuerdo? Chicos. Entonces, ¿por qué es importante? Pues ya ven que les dije que lo que vimos al principio, pues claro que lo vamos a ir usando, ¿no? Y entonces ya se tiene la regla, bueno, de hecho, es el lema 1 del